Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más sobresalientes que tiene nuestra Bolivia. En la tierra, donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía boliviana. Hoy lunes 10 de diciembre arrancamos de esta manera. Jacob Streicher puede conseguir su libertad. Este martes es la nueva cita de Jacob Streicher con la justicia. En esta oportunidad, su defensa busca la libertad del estadounidense mediante medidas sustitutivas a la detención preventiva. Con este propósito, los vocales de la Sala Penal Primera revisarán el fallo de la jueza Eneas Gentile, que negó el beneficio de la excarcelación de Streicher. Nos vamos con una noticia que tiene que ver con latinos que viven en Estados Unidos. La inmigración hispana a Estados Unidos es objeto de prejuicios, injusticias y violencia cuando no está bien afrontada, dijo hoy Guzmán Carriquiri, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, y recordó que la Iglesia de Estados Unidos cree que los hispanos no son un problema sino un aporte. Más noticias en Bolivia News. Bolivia no halla el antídoto para eliminar la corrupción. En el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, celebrado ayer en el mundo, analistas coinciden en que la población debe denunciar cualquier hecho de corrupción y empezar a revalorizar los principios éticos a partir de la formación integral en casas y en las escuelas. La única manera de cambiar esta realidad es denunciando. El ciudadano debe empezar a denunciar a esos fiscales, jueces corruptos que están haciendo mucho daño a la gente como fueron estos extorsionadores, precisó Jorge Landívar, analista político. Más información. Defensor del Pueblo identifica 4 ámbitos de vulneración de derechos humanos en Bolivia. Rolando Villena identificó 4 ámbitos de vulneración de derechos humanos en nuestro país. Esta instancia presentó este lunes su informe anual sobre el ejercicio de los derechos humanos en Bolivia. Los ámbitos identificados son respeto a los derechos indígenas, la crisis del sistema judicial, la disociación entre las normas y su efectivo ejercicio, además de la impunidad, son los elementos que citó Villena durante su informe. Hablemos de la economía boliviana. En 10 meses, bolivianos en el exterior enviaron 910,2 millones de dólares. Los recursos enviados desde el exterior en 10 meses corresponden al 90% de lo recaudado en 12 meses del año pasado, asegura el Instituto Boliviano del Comercio Exterior. De mantenerse los mismos niveles de recursos enviados por los bolivianos hasta finales de este año, se podría al menos alcanzar las remesas captadas en el año 2008,